Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias por el poder de tu palabra, por el poder de perdonar, por la liberación. Ayúdanos a entender hoy cómo podemos y debemos hacer esto, por Cristo oro. Amén. Estamos en una serie de hablar de cómo es que vivimos el amor de Cristo en la iglesia. Estamos hablando de cómo es que la palabra que salga de nuestra boca tiene gran poder para ayudar y bendecir a los demás. Las relaciones que hacemos en la iglesia del Señor están afectadas en gran parte por las palabras que decimos uno al otro. Es bueno de animar, de exhortar, de agradecer y respetar, y intentar de mejorar nuestro caminar con Cristo, pero sabiendo que ninguno es perfecto y en muchas maneras pecamos y dañamos uno al otro. El tema de poder perdonar está encima de todos. Debe tener el amor de Cristo y la armonía en el cuerpo del Señor. Cuando estamos ofendidos por las acciones o palabras de otro hermano o hermana en Cristo, nuestra reacción no solamente es distanciarnos de ellos o intentar de enterrar los pensamientos tan profundamente que no nos afecten, pero ninguno de estos caminos trae paz o reconciliación. El amor de Dios nos sirve. Sabiendo que el amor que tenemos el uno por el otro, como Cristo nos amó, es la señal que somos discípulos del Señor, como dice Juan 13:35. Y el mensaje más grande de él es que nos ofreció perdón y reconciliación si arrepentimos. A veces sentimos que no podemos perdonar, aún menos de corazón, los que nos hicieron mal. La lección grande de Cristo es que Él ofrece el perdón siempre. Es nuestra decisión de recibirlo por el cambio de corazón necesario. Imagina el dolor que Jesús sufrió en la cruz a las manos de aquellos soldados. Y Jesús dijo en Lucas 23:34 acerca de ellos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con su lengua abrió la puerta de arrepentimiento y perdón. Jesús también dijo en Mateo 12:32: Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Jesús no tomará nada contra sí mismo personal, solamente contra el Espíritu de Dios, que es el guía para todos. Así no podemos tomar ninguna palabra en contra de nosotros, sino que todo es dirigido al Señor y Él lo lleva en su alma. El tema del perdón es sumamente importante y Jesús usó varios métodos de enseñarlo. Cuando Pedro le preguntó en Mateo 18:21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Seguro Pedro pensaba que 7 era mucho. Mas Cristo mostró que no hay límite en multiplicarlo por 70 veces. No era un número finito. Era un recordatorio que cada vez que confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9. No hay límite. Lo importante es reconocer sin abandonar el pecado y confesarlo. Nuestra relación con el Espíritu Santo está cortada. De igual manera, nuestra relación con la familia de Dios está cortada sin confesar y reconciliar. Si pensamos que la otra persona es la culpable y él o ella debe venir a nosotros y hasta que lo haga, no vamos a perdonarle. Nosotros estamos cautivos a nuestra actitud de justificarse a nosotros mismos y no hay libertad al Espíritu. Debemos decir que Dios juzgue entre ti y yo, pero yo te perdono de corazón para no ser prisionero de la ira o malos pensamientos. Seremos entregados al juicio si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, como dice Mateo 18:35. Y sabemos que es de perdonar de todo corazón, no de labios para afuera, como se dice. Cristo quiere que tomemos la iniciativa en buscar el perdón y la reconciliación con los demás. Las palabras "yo te perdono" son poderosas y deben salir de nuestras bocas y corazones cada vez
que alguien nos aflige de una manera u otra. Jesús enseñó en el Sermón del Monte en Mateo 5, 22 y 23 que si estamos dando una ofrenda y allí recordamos de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, el otro es el culpable, no nosotros, debemos dejar allí nuestra ofrenda y andar y reconciliarnos primero con nuestro hermano. Aunque la culpa sea del otro, nosotros debemos tomar el primer paso. La carne nos dice que tenemos derecho de esperar. No fue nuestra culpa. Pero Jesús nos enseña la importancia de ir primero a recordar el problema, porque no podemos presentar la ofrenda sin un corazón limpio. Hay que dirigirnos al problema y arreglarlo. Muchas veces es difícil de confesar y poder reconciliar. Así tenemos la historia del profeta Natán, que Dios usó para llamar la atención al rey David por su pecado con Betsabé y Urías, en 2 Samuel capítulo 12. Natán le compartió una palabra de un hombre rico y un hombre pobre, y David exclamó que el hombre rico era digno de muerte. Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Así el rey David podía ver fácilmente lo malo de su propio pecado. Su corazón fue impactado y dolido. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha admitido tu pecado, no morirás. Cuán importante fue para Natán decirle, para llamarle al arrepentimiento, y para David reconocer y tener su corazón tocado. Aunque las consecuencias del pecado David sufrió toda la vida, la espada no apartó de su casa. Dios perdonó su pecado a él. Nosotros tenemos que ayudar a otras personas de poder confesar y ser liberados de este mal que está dentro. Hay poder en confesar nuestros pecados para que seamos perdonados. Lucas escribe un relato de la importancia de perdonar en Lucas 17, versículos 3 y 4. Mire por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si arrepentiere, perdónalo. No solamente esto, sino también si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El Señor quiere perdonar, pero tenemos que arrepentirnos para que su perdón active nuestro corazón, para que sea limpio. Así debemos ayudarles a confesar su pecado a esta gente como Natán a David, para que el arrepentimiento suceda y abra camino para que una persona pueda perdonarles el pecado. Los apóstoles sabían que no es fácil de perdonar por el dolor que sentimos. Por eso decían en versículo 5 de Lucas capítulo 17, aumentanos la fe. La obra del Espíritu es ligada a la fe en Dios. Enojarse es humano, perdonar es divino. Ocupamos el poder de Dios. Y si creemos en el poder de Dios, no usaremos solo nuestros esfuerzos de perdonar. Buscaremos el amor de Dios para las personas para perdonarnos. Si tienes problemas en perdonar, comiences de orar por ellos. Al primero pedirá ayuda de perdonar. De ahí pedirá que Dios le perdone de tu mente. Próximo podrás sentir el amor de Dios por ellos para poder perdonarles de corazón. No podrás orar por ellos sin el amor de Dios. Y eso abrirá la capacidad de perdonar. Comenzarás de verlos como Dios los ve. Y sentirás más y más el amor que Él los tiene. La presencia de Dios es necesaria para perdonar. Y con la revelación del amor de Dios para ellos en nosotros, tendremos un mejor entendimiento de sus problemas y podremos perdonar. Tanto dolor que está en una persona que está escondiendo su pecado, la culpa, la vergüenza, las consecuencias. Las personas afectadas no tienen derecho de no perdonar. El culpable necesita el poder de ser perdonado y liberado. Tan importante que es, Cristo incluyó esto en la oración que nos enseñó. Perdónanos nuestras deudas o pecados contra otros, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como dice Mateo 6.
Entonces, si no perdonamos, no seremos perdonados por Dios. Si no tenemos el amor de Él para perdonar, no conocemos a Dios. No hay perdón. Así que cuando perdonamos a otros, a nosotros mismos estamos liberando. Así, Jesús enseñó la parábola en Mateo 18, 23 hasta 35, del siervo que debía mucho al rey. Y él fue perdonado por el rey, pero no quería perdonar la deuda pequeña que otra persona le debía a él. Eso es igual como nosotros en la vida. Cristo nos ha perdonado literalmente miles de pecados, digamos 10 o 20 pecados al día, por 365 días al año, por 70 años. Es 255.500 pecados, o más de 500.000 de pecados que Dios nos perdonará. ¿Y no queremos extender la gracia a otra persona por un pecado o por algunos? Dios nos perdona 250.000.000 de pecados, cada uno puesto sobre el alma de Cristo, que derramó su sangre por cada pecado. Y no queremos perdonar a otro hijo de Él, que Él, Jesucristo, quiere salvar. Recordamos las últimas horas de Cristo en oración en el jardín de Getsemaní. En primer lugar, no quería orar a solas. Llevó con Él Pedro, Santiago y Juan. Y dice que Él comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. En Mateo 26, 37. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 38. Entendemos el dolor físico que venía sobre él, y esta era una persona triste. También entendemos que iba a dejar a sus discípulos en la tierra sin su presencia diaria, y esto nos haría triste emocionalmente. Pero el dolor más intenso era tomar sobre sí los pecados de todos los billones de personas desde los milenios de años, desde Adán hasta el fin. Él pagó por ellos, y no fue solamente lo físico, era la muerte espiritual. Es la separación de su Padre. Tan intenso fue el dolor que mientras oraba, un ángel apareció para fortalecerle. Y estando en agonía, dice la palabra, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En Lucas 22, 43 a 44. Y si no fuera por el ángel, seguramente Cristo hubiera muerto allí nomás en el jardín. Sabemos por la ciencia que para que una persona sudara sangre, el corazón tiene que haber sufrido un gran daño. También sabemos por revelación del Espíritu a un profeta de las Américas, en el pasado grabado en Mosías capítulo 1, que sangre saldría de cada uno de sus poros. Tan grande sería la angustia por las iniquidades y abominaciones de su pueblo. Eso costó nuestra redención del pecado. Y esa es la razón que debemos perdonar a los demás. Su sacrificio es para que haya paz y libertad. Cada alma es preciosa al Señor. Él quiere verlas en su reino. Ayudemos uno al otro en llegar al reino de Dios. Perdonemos uno al otro. De gracias has recibido, de gracia da. Da perdón a las personas que te han ofendido, y confesar a otros para que ellos también te regalen el perdón. Sigamos la instrucción en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios, gracias por mostrarnos el poder de perdonar por tu Hijo. Ayúdanos a liberar a los demás y a nosotros mismos por pedir perdón de los demás y de perdonar nuestras palabras y de corazón. Gracias, Cristo, por el perdón de mi pecado. Ayúdame a confesarlo a ti y a los demás. En el nombre de Cristo yo oro. Amén. Dios les bendiga y sigamos amando por perdonar por la boca y del corazón. Amén.